Buenos días a todos, queridos hermanos. Espero que os encontréis todos bien. Vamos a tener hoy nuestro culto de predicación de la palabra y vamos a continuar con el pasaje que dejamos el otro día en la mitad de Hechos, capítulo 10, y aquella maravilloso encuentro entre Cornelio y el apóstol Pedro. Antes de tener una lectura, vamos a poner la reunión en las manos del Señor. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque permites que podamos disfrutar de un día más de vida. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das, por todos los beneficios que recibimos de tu mano. Señor, gracias por poder también juntarnos, aunque sea de esta manera, y poder escuchar de tu palabra. Nos acordamos de todos los hermanos. Nos acordamos especialmente de Bruno y de Clemen. Gracias, Señor, porque están mejorando. Y aunque sea muy despacio el caso de Bruno, pues va mejorando. También, Señor, nos damos gracias porque Ruth y Ginés también se encuentran ya mejorados. Y también Ani, pues parece ser que no lo ha tenido nada. Señor, nos acordamos de todo. De verdad que nos echamos de menos cuando nos llamamos por teléfono o nos escribimos mensajes y siempre sentimos la necesidad de los hermanos que así nos lo dicen, la necesidad de juntarnos, de estar juntos en nuestra iglesia, en nuestro local. Señor, pero la situación es la que es y no, ahora mismo no podemos. Señor, tú estás al control de todo y sabemos, Señor, que cuando tú lo establezcas, pues volveremos a juntarnos. Pero mientras tanto queremos, Señor, también, aunque sea por este método, pues poder seguir honrando y glorificando tu santo nombre. Señor, gracias por la persona del Señor Jesucristo, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Rey, porque es nuestro Redentor. Y gracias, Padre, por la fidelidad que tienes con nosotros. Y gracias, Padre, por la promesa de saber que un día estaremos contigo para siempre. Queremos alabarte y glorificarte como tú solo mereces. En el santo nombre y bendito de Jesús. Amén. Como digo, vamos a continuar hoy con la predicación que hace unos domingos comenzamos del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y vimos que por un lado estaba la figura de Cornelio, aquel centurión de la compañía o de la legión llamada la italiana, que era, según el versículo 2, era una persona piadosa, temerosa de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y estas cosas que hacía y que era Cornelio era algo que agradaba a Dios. Dice también el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero a pesar de todo esto le faltaba algo, y ese algo era conocer a Cristo. Por otro lado, vimos la persona de Pedro, líder de la iglesia, testigo de todas las maravillas de Jesús, pero que 10 años después, porque se cree que aproximadamente este capítulo 10 está escrito 10 años después de la muerte de Jesús, dice en el versículo 34, que también vimos el otro día, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o como dicen otras versiones, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, los prejuicios teológicos no le permitían interpretar de la manera correcta las Escrituras. Y ahora, 10 años después, ahora comprendía que la salvación no era algo exclusivo de los judíos, sino que era para todo el mundo, que para la salvación no había barreras. Y hoy me gustaría ver un poco el mensaje de Pedro, el sermón que da a los presentes allí en la casa de Cornelio. Y vamos a leer los versículos ahora mismo del 34 al 43 y después, para terminar, veremos también los resultados de la predicación de Pedro. Dice así Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Luego leeremos los versículos finales de este precioso capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos estarían en la casa? 20, 30 personas, contando la familia y contando los esclavos. Imagino que estarían todos expectantes. El sermón que da Pedro aquí está claro que es un resumen, pues se lee en un par de minutos escasos. Y está claro que duraría mucho más tiempo. Pero hermanos, aquí tenemos una predicación, un sermón original de alguien muy muy cercano a Jesús, pocos años después de su muerte. Y nos interesa mucho analizar y ver la estructura del mensaje, ver qué temas son los principales que aborda este capítulo. Sobra decir que nuestras predicaciones también deben o deberían tratar estos temas y estas cosas. Y también sobra decir que son temas muy, muy, muy conocidos por nosotros, pero que a veces o siempre es bueno recordar para reafirmar nuestra fe y para quizá también recordar cosas o aspectos o detalles que no teníamos o que no tenemos tan frescos. El versículo 34 ya lo comentamos el otro día, que Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación. Y el versículo 36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió mensaje. El mensaje de Pedro claramente habla de Dios en primer lugar. Hemos dicho en el 34, Dios no hace acepción de personas, y ahora Dios envió mensaje. Pedro no está hablando de su propia boca o de su propio pensamiento. Es un mensaje claramente inspirado por Dios. Es palabra de Dios la que está aquí hablando. Y Dios es el que envía el mensaje de las buenas nuevas a su pueblo. Nos lo envía a nosotros, los que le habíamos dado la espalda, los que podíamos estar muertos en delitos y pecados. Dios envía un mensaje de buenas nuevas. Él actúa y manda anunciar el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Hermanos, qué maravilla, qué preciosidad. Evangelio de la paz, palabras de reconciliación. Y es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que quiere salvar a su pueblo por medio de Jesucristo. Y como dice también aquí al final del 36, este es Señor de todos. A continuación, el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 2 puntos. Y aquí viene ahora una serie de maravillas. Comienza hablando del ministerio de Jesús y cómo fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice, vosotros sabéis. Es algo que ya debían haber oído, pero Pedro se lo refresca, Pedro se lo enseña, Pedro se lo argumenta en mayor profundidad. Y aquí enlaza con el siguiente versículo, con el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo
Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios, Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. En este versículo tenemos a la Trinidad al completo. Ya sabéis que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras como tal, como palabra, ¿vale? En ningún lugar. Este concepto fue más o menos inventado allá por el año 200 por Tertuliano, si bien otros autores años anteriores ya hablaban de triadas. Pero hermanos, hay tres afirmaciones aquí que tenemos muy claras. En primer lugar, que no hay sino un solo Dios. Un solo Dios. En segundo lugar, que cada una de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios. Y en tercer lugar, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son personas claramente diferenciadas. Un solo Dios, tres personas, y las tres personas, aunque son un solo Dios, están diferenciadas. Hermanos, pero es que esto de que Dios se manifiesta en tres personas o en varias personas es algo antiguo. Tanto nos podíamos ir a los orígenes, al Génesis, donde ya está hablando de la creación en plural. Dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero incluso antes, en Génesis 1, versículos 2 y 3, se utiliza la palabra Elohim, que significa dioses en plural. Y aquí en el mensaje de Pedro tenemos al Padre, a Dios Padre, ungiendo con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, la Trinidad. No vamos a detenernos mucho más, pues nos llevaría pues, el mensaje entero de hoy y varios más, analizando este tema tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero sigue diciendo este versículo 38 también cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, también esto es fundamental. No se puede entender el mensaje y no se puede entender la obra de Cristo al 100% si no tenemos en cuenta que Jesús vino a la tierra también a hacer bienes y a sanar. La importancia que se le da en los evangelios a esto es notoria. Y la relación me parece interesante. El hecho de hacer bienes y el hecho de sanar porque Dios estaba con él. Implica que esto que hacía era porque Dios estaba a su lado. Hacer el bien, ayudar a los demás es algo que agrada a Dios. Esto se ve poco antes, como hemos mencionado antes en el versículo 4, sobre Cornelio el centurión. Tus oraciones y tus limosnas, se dice el versículo 4, han subido para memoria delante de Dios. Dios quiere que seamos así también. Dios quiere que los cristianos, que la iglesia, que no estemos ajenos al dolor, al sufrimiento, a la opresión. Es nuestra obligación seguir las pisadas del Maestro y hacer el bien en la medida de lo posible, ayudando al necesitado, consolando al enfermo, dando de comer al hambriento, etc. No solo basta con no causar mal o el dolor, no solo basta con estar alejado, con estar ausente, con ser neutral. No basta, hermanos, con ser neutral. No basta con estar al margen. No estamos aislados del mundo, como están aquellas monjas en los monasterios de clausura, todo el día rezando y ayunando. Dios no quiere eso. Dios nos ha puesto en medio de este mundo para que seamos luz y seamos sal. Y dentro de ese luminar y dentro de ese salazar la tierra está ayudar al que lo necesite. No para que nos apartemos a nuestros monasterios o a nuestras iglesias, en este caso. Esto lo podemos y lo debemos hacer cada uno de forma individual cuando nos salga la ocasión y también hacerlo a nivel de iglesia. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, muerte
de Jesús en la cruz del Calvario, otro tema central del mensaje del apóstol Pedro. Y hermanos, aquí la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la mayor paradoja que existe en el mundo. No hay una paradoja en el mundo más grande que esta. Entendiendo por paradoja aquella figura que consiste en emplear una aparente contradicción, o algo que parece contrario, o algo que parece ilógico. En este caso decimos que es la mayor paradoja porque significa que muere Dios para darnos vida a nosotros. Tiene que morir el Creador, tiene que morir el sustentador de todo, para darme la vida a mí y para darte la vida a ti. El Creador de la vida tiene que morir para darme la vida a mí y darte la vida a ti. Por eso, hermanos, para tantos es una locura. Por eso es ilógico para muchos creer esto. Y puede ir en contra de la razón humana. Pero Dios actúa así. Su lógica no es nuestra lógica. El pensamiento de Dios no es el pensamiento del ser humano. Y para salvarnos a nosotros era necesario que enviara a su Hijo unigénito, al Creador, al sustentador, que muriera en esa cruz y diera y derramara su sangre por cada uno de nosotros. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Al tercer día, la resurrección de Cristo. La resurrección es algo muy importante para nosotros, por varios motivos. Hermanos, si la resurrección no hubiese sucedido, Jesús nos habría mentido, pues Él ya lo predijo en muchas ocasiones, como por ejemplo en Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Hermanos, esto es fundamental. Nosotros no nos creemos las cosas porque sí. No nos creemos esto, no somos cristianos, ni seguimos a Cristo porque seamos fanáticos, o estemos locos, o creamos lo que sea, o porque cualquiera nos diga las cosas. No, nosotros nos creemos esto porque nos lo dice el propio Jesús. Jesús tiene una autoridad suprema. No las creemos porque sí, no los creemos por fe, no los creemos porque lo ha dicho en su palabra, y para nosotros es más que suficiente. Igual que cuando dice en aquel pasaje tan precioso, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos lo creemos en primer lugar, porque lo ha dicho Él. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Para nosotros, hermanos, lo primero es que el mismo Jesús nos lo ha dicho. Y aquí viene en su palabra. Y Él anunció en numerosas ocasiones que iba a resucitar al tercer día después de morir. Si la resurrección no hubiese sucedido, el ministerio de Jesús habría terminado allí, en la cruz del Calvario. Pero Él sigue siendo nuestro intercesor, Él sigue siendo nuestro abogado, porque nuestro Dios está vivo y está sentado a la diestra del Padre. En tercer lugar, si Jesús no hubiese resucitado, no podemos predicar, porque nosotros predicamos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios que venció a la muerte. Si la resurrección no hubiese sucedido, vana sería nuestra fe e inútil sería nuestra esperanza. Hermanos, la resurrección lleva a la ascensión de Cristo, al fin de la humillación y a su entrada al estado de exaltación en los cielos. Versículo 42. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Nos mandó que predicásemos al pueblo. Hermanos, el Señor Jesús nos ha mandado también a nosotros a predicar, a testificar de Él, a hablar de esto que estamos viendo ahora y esto que estamos oyendo, a predicar de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de cómo anduvo haciendo bienes aquí en la tierra. Y no solamente nos pide que vayamos a comunicarlo, no solamente nos pide que seamos teóricos, que lo enseñe, no solamente nos pide que seamos bocas que anuncien estas buenas nuevas, nos pide también que lo sintamos, nos pide que lo vivamos. La vida cristiana, hermanos, no consiste solamente en hablar, consiste en hablar y en sentir. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que practicarlo. Hermanos, hay que anunciar
a la gente que no hay otra forma de salvarse que no sea pasando por el crucificado, que no sea creyendo en Jesús como Señor y como Salvador, que el que ha sido puesto por juez de vivos y muertos, como acabamos de leer en este versículo 42, que el que ha sido puesto por juez es Cristo. Sin Cristo no hay salvación, solo Cristo, veíamos el otro día, el otro jueves. No hay otra manera, no se puede relativizar aquí, no se puede suavizar, no se puede quitar. No podemos decir que el amor de Dios es tan grande que va a salvar a todo el mundo. No, eso es mentira. La salvación solo es para el que acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y eso hay que decirlo y hay que proclamarlo. No hay otra manera. No hay otro camino, no hay otra forma en que nadie pueda ser salvo. Y nosotros somos los encargados de transmitir este mensaje con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, con nuestro testimonio. Versículo 43. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dan testimonio todos los profetas. Y aquí está la importancia de las Escrituras, la importancia del conocimiento de las Escrituras. En este caso se menciona a los profetas. Hermanos, es de lógica. Para saber que dan testimonio todos los profetas, hay que conocer a todos los profetas. Todos conocemos la frase que dice que para conocer al Dios de la palabra hay que conocer la palabra de Dios. Y hermanos, para nosotros, estas escrituras, este libro, es la máxima autoridad. También veíamos otro día, sola escritura. Creemos que con la ayuda del Espíritu Santo somos capaces de entenderla. No nos hace falta a nadie que tenga que venir a explicarnos lo más básico, lo fundamental. Las escrituras las podemos entender, las podemos leer nosotros. Quizá algún tema más complicado, algún tema de algún contexto histórico, pues necesitemos de algún comentario o que alguien nos enseñe. Pero hermanos, no necesitamos como otros, de grandes maestros, que se creen la única potestad de interpretar las escrituras. Tenemos capacidad para acercarnos a la palabra y aprender de ella, aprender de Jesús. La Biblia es un libro único. La Biblia fue escrito en un periodo de 1600 años. Fue escrito a lo largo de 60 generaciones. Fue escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Moisés, un líder político. Pedro, un pescador. Josué, un general militar. Lucas, un médico. Salomón, el rey. Mateo, un recaudador de impuestos. Pablo, un rabino. Fue escrito en tres continentes, Europa, Asia y África. Fue escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Las Escrituras es el libro más leído y publicado en más idiomas de toda la historia. Tiene más evidencia manuscrita que ningún otro libro. Hermanos, la Biblia es un libro único porque es inspirado por Dios. Es como si el mismo Dios la hubiera escrito. Y nosotros por fe, de nuevo la fe, así lo creemos, que es palabra escrita por Dios. Y la Biblia es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Hermanos, creemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y no más, ni menos. No creemos en los apócrifos, que significan oculto, ni creemos en los deuterocanónicos, que significa segundo canon, por varias razones. En primer lugar, porque tomamos la base del canon judío, coincidimos con ellos para determinar el canon del Antiguo Testamento. Si bien ellos tienen menos libros, porque los profetas, por ejemplo, los agrupan en un solo libro. Los judíos respetan esos libros apócrifos, pero no los consideran como canon. No creemos en los libros apócrifos tampoco porque hay inexactitudes o hay doctrina falsa. Por ejemplo, en algunos se habla de orar por el alma de los muertos, y eso es totalmente, va en contra de las Escrituras. En tercer lugar, ningún concilio de la Iglesia primitiva los aceptó, nunca. Ningún padre de la Iglesia los aceptó.
Ningún reformador los aceptó, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ninguno. Y sobre todo, Jesús menciona en varias ocasiones la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No hace mención Jesús a ningún libro apócrifo, si bien es cierto que Jesús tampoco hace mención a todos los libros del Antiguo Testamento. Hermanos, como curiosidad, decir solamente que no fue hasta 1546, en una acción muy polémica del Concilio de Trento, que los libros apócrifos recibieron pleno reconocimiento canónico por parte de la Iglesia Católica Romana. Se cree que lo hicieron por dos motivos. En primer lugar, para combatir la Reforma Protestante. Y en segundo lugar, para apoyar algunas de sus doctrinas que sí estaban más claras en estos libros, como por ejemplo el que acabamos de poner antes, de interceder por el alma de alguien que ya ha fallecido. Hermanos, por otra parte, creemos en los 27 libros del Nuevo Testamento por varias razones. En primero, por estar escritos por un apóstol. Y ojo, apóstol con mayúscula, no apóstol con minúscula, un apóstol con mayúscula. Y de estos solo hubo 14 seguros y alguno dudoso. Los 14 seguros fueron los 12 discípulos más Matías, sucesor de Judas Iscariote, y el apóstol Pablo. Los dudosos, que algunos pueden creer que sí son apóstoles con mayúsculas o no, pues pueden ser Silas, Bartolomé, etc. Y entonces aquí de los 27 libros tenemos en los evangelios de Mateo, el evangelio de Juan, todas las epístolas de Pablo y Apocalipsis, escritas por apóstoles con mayúsculas. En segundo lugar, también creemos en los 27 libros del Nuevo Testamento porque si no fueron escritos por un apóstol de manera directa, fueron escritos por un discípulo o un colaborador directo de uno de los apóstoles. En el caso del Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, fue casi dictado entero por el apóstol Pedro. El caso de Lucas era colaborador muy cercano del apóstol Pablo. Hebreos siempre ha sido un libro muy polémico por no saberse su autoría, pero escrito con total seguridad por alguien muy cercano al apóstol Pablo. Y en tercer lugar, creemos en los 27 libros porque fueron escritos por apóstoles, porque fueron escritos por alguien muy cercano a los apóstoles, y nos quedan solamente 2 libros, nos quedan Judas y Santiago, y son aceptados en el canon por ser hermanos del mismo Señor Jesús. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, tenemos perdón de nuestros pecados los que hemos creído en él. La salvación es así de sencilla o así de complicada, según se mire, según se vea. Hay que creer en Jesús. A nosotros nos puede parecer fácil, a otros no, el hecho de someterse a alguien o a algo. Nosotros nos sometemos a Jesús libremente. Y aquí hay otra paradoja, aquí hay otra aparente contradicción, o algo que puede parecer ilógico. Nosotros, dentro de la libertad que tenemos, aceptamos libremente someternos a Dios como Señor, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Hemos sido limpios por su sangre derramada en la cruz del Calvario, pero aún tenemos los pies sucios del camino diario. Y es importante que cuando oremos, tanto individualmente, en privado, cuando oremos como iglesia, cuando oremos como familia, aparte de darle las gracias a Dios, aparte de darle la honra y aparte de pedirle cosas concretas, que también pidamos perdón por nuestros pecados. Hasta aquí el mensaje de la predicación del apóstol Pedro. Nos quedan los últimos versículos, que los vamos a ver también en unos pocos minutos. Dice el versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los resultados de la predicación. En primer lugar, es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre todos los que escucharon el discurso de Pedro. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron salvos en aquel día. En segundo lugar, los acompañantes de Pedro, o como se les dice en el versículo 45, los fieles de la circuncisión, los que habían acompañado a Pedro, de casa de Simón el curtidor a casa de Cornelio, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados. Y es la segunda vez que alguien se queda así en este capítulo. Acordaros que la otra vez fue el mismo Pedro en la terraza, en aquel versículo 17, dice las Escrituras que se quedó perplejo. Pues aquí estos se quedaron atónitos de que unos gentiles, de que unos que no eran judíos, pudieran recibir el don de la salvación, el don del Espíritu Santo. Y además fue algo visible, porque hablaban en lenguas. Hermano, de nuevo, la barrera en cuanto a la salvación había sido eliminado. Dios no hace acepción de personas. El tercer resultado fue el bautismo. Y vemos aquí una reacción inmediata entre conversión y bautismo. Dice el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hace unas pocas semanas tuvimos un maravilloso y precioso culto de bautismo en nuestra iglesia. Y hermanos, nosotros, los cristianos, creemos que el bautismo es algo muy importante por varios motivos. En primer lugar, porque Cristo fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 16. En segundo lugar, porque Cristo autorizó a que sus discípulos bautizaran. Juan 4, del 1 al 2. En tercer lugar, Cristo ordenó bautizar. Mateo 28, 19. Cuarto lugar, la iglesia primitiva le da mucha importancia al bautismo. Hechos capítulo 2, del 36 al 41. Y en quinto lugar, también el escritor de Hebreos le da muchísima importancia al bautismo. Hebreos 6, del 1 al 2. Hermanos, no podemos, por amor al tiempo, entrar en temas más específicos del bautismo. ¿A quién bautizar? ¿Cuándo bautizar? ¿En qué momento? ¿Cómo hacerlo? ¿Inmersión, aspersión o afusión? Para terminar y dejar con vosotros una idea maravillosa, que es de estas que también me va rondando toda la semana. La última frase del versículo 48, el final de todo, es realmente maravilloso. Entonces, después de haberle bautizado, le rogaron a Pedro que se quedase por algunos días. No le despidieron, no le dijeron que se fuera. No vino, les predicó, les enseñó, les bautizó y venga, Pedro, hasta luego, muchas gracias, ya te puedes ir. Le rogaron, le suplicaron, le pidieron, quédate con nosotros unos cuantos días más. ¿Por qué? Seguro, para que les hablase más de Cristo, para que les enseñase más cosas, para que les hablara de todo lo que Pedro sabía. Hermanos, el convertirnos, el bautizarnos, el pertenecer a una iglesia, no es el final, es el principio de la vida cristiana. No puedes dejar de vivir
al convertirte y al bautizarte. No es el final, es el comienzo. La vida comienza con la conversión. La vida no acaba con la conversión. Hay que aprender continuamente. No nos podemos quedar estancados. No te gloríes con que no lees. Lee y aprende y ve creciendo cada día más y más y más. No vale con decir o pensar que una vez convertido despido a Pedro, le acompaño a la puerta de la calle y me despido de él y a disfrutar la vida que ya ha sido salvo. No, se pide que se quede un tiempo con ellos y le piden que les dé capacidad y les dé una guía para seguir, para continuar con su labor de aprendizaje y de crecimiento. Nosotros, hermanos, por así decirlo, no necesitamos a Pedro en persona. Tenemos las Escrituras, hermanos, pero debemos seguir aferrados a la palabra, asidos de la palabra de vida. No debemos decir que la palabra de Dios, despedirla de nuestra vida. Debemos decir a la palabra de Dios que se quede con nosotros en nuestra vida, que se quede con nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, que se quede con nosotros en nuestra iglesia y que sigamos aprendiendo de ella, que sigamos aprendiendo de Jesús. Cuánto me hubiera gustado estar estos días que pasaron con el apóstol Pedro allí. Realmente debieron ser unos días maravillosos, unos días inolvidables para ellos. Los días que fueran, los días que el apóstol Pedro les estuviera allí enseñando todo lo que Jesús había hecho en su vida y todo lo que Jesús puede hacer todavía en la vida de aquel o de aquellos que todavía no lo conocen. Hermanos, deseo que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros, que el Señor nos aparte del mal, que el Señor nos libre de esta pandemia y que en breve, cuando Él quiera, porque Él tiene el control de todo, podamos volver a reunirnos y podamos volver a besarnos y abrazarnos y estar juntos los hermanos en comunión adorando a nuestro Dios. Amén.